A sus 37 años, Tomás sentía que finalmente la vida le sonreía. Había conseguido un trabajo bien remunerado, vivía en un apartamento moderno en una de las mejores zonas de la ciudad, y lo que más le emocionaba. Había conquistado el corazón de dos mujeres completamente distintas pero igualmente fascinantes. Por un lado estaba Laura, una mujer elegante, inteligente y segura de sí misma. Había conocido a Tomás en un evento empresarial. Y desde el primer momento habían conectado gracias a su pasión por los negocios y las inversiones. Laura era todo lo que Tomás había soñado en una pareja, sofisticada, ambiciosa y siempre con una sonrisa misteriosa que lo intrigaba. Por otro lado estaba Camila, una mujer sencilla, espontánea y llena de vida. Trabajaba como artista y vivía en un pequeño estudio lleno de pinturas y esculturas. Camila le había devuelto a Tomás esa sensación de libertad y aventura que había perdido con los años. Con ella, cada día era una experiencia nueva, y Tomás se sentía más vivo que nunca. Ambas mujeres lo hacían sentir especial, pero también lo mantenían en un constante estado de tensión. Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. Pero se justificaba pensando que no quería herir a ninguna de las dos. Por ahora, todo estaba bajo control. Ninguna sospechaba de la existencia de la otra, y Tomás había perfeccionado el arte de dividir su tiempo entre ambas sin levantar sospechas. Durante el día, Tomás solía pasar las mañanas en la oficina, donde Laura a menudo le enviaba mensajes breves pero cargados de complicidad. Ella era el tipo de mujer que entendía su mundo profesional y respetaba su tiempo, algo que Tomás valoraba enormemente. Al salir del trabajo, se dirigía al estudio de Camila, donde pasaba horas rodeado de arte y conversando sobre temas que nada tenían que ver con su vida empresarial. Pero a medida que pasaban los meses, Tomás comenzó a notar que mantener esta doble vida era más complicado de lo que había imaginado. Las mentiras se acumulaban, y la constante necesidad de justificar su ausencia en ciertos momentos comenzaba a desgastarlo. Laura empezó a mostrar signos de desconfianza, preguntándole por qué a veces desaparecía durante los fines de semana, mientras que Camila, con su sensibilidad natural, notaba que había algo en el que no terminaba de encajar. Una noche, mientras cenaba con Laura en un restaurante de lujo, Tomás recibió un mensaje de Camila. Era una foto de una de sus nuevas obras, acompañada de un cariñoso "te extraño". Sintiendo el peso de la situación, Tomás disimuló su incomodidad y guardó rápidamente el teléfono, pero Laura lo había notado. Con una ceja levantada y una expresión fría, le preguntó: ¿todo bien? Sí, solo un mensaje del trabajo, respondió él con una sonrisa forzada. Laura no dijo nada más, pero la duda quedó en el aire. Esa noche, Tomás se fue a casa sintiendo que el equilibrio que había logrado mantener estaba empezando a tambalearse. Se dijo a sí mismo que debía ser más cuidadoso, pero en el fondo sabía que no podría sostener esa situación por mucho tiempo. Al día siguiente, Camila lo invitó a una pequeña exposición de arte en la que participaría. Tomás aceptó, sabiendo que era importante para ella, pero también consciente de que eso significaba cancelar una cita que ya había planeado con Laura. Le envió un mensaje a esta última diciendo que había surgido un imprevisto en el trabajo y que no podría verla esa noche. Laura no respondió de inmediato, lo que aumentó la ansiedad de Tomás. Esa noche, mientras caminaba de la mano con Camila por la galería, Tomás se sintió momentáneamente en paz. Camila irradiaba felicidad, y él disfrutaba viendo cómo sus ojos brillaban al hablar de sus obras y sus sueños. Pero justo cuando pensaba que había logrado salir ileso una vez más, una voz familiar lo llamó desde atrás. ¿Tomás? Al voltear, su corazón se detuvo por un instante. Era Laura, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. Camila, ajena a la tensión del momento, sonrió y le preguntó: ¿es una amiga tuya? Tomás trató de recuperar la compostura y respondió con un tono calmado: sí, es una compañera del trabajo. Laura no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Sabía que había algo más,
y la expresión de decepción en su rostro era evidente. Sin querer causar una escena, simplemente se despidió educadamente y se alejó. Camila notó que algo no estaba bien, pero decidió no preguntar en ese momento. Cuando Tomás llegó a casa esa noche, se sentó en el sofá y sostuvo su cabeza entre las manos. Sabía que había llegado al límite. No podía seguir jugando con los sentimientos de ambas mujeres sin que todo se derrumbara. Se sentía atrapado entre su deseo de tenerlo todo y el miedo a perderlo todo. Los días siguientes fueron tensos. Laura no respondía a sus mensajes ni a sus llamadas, y Camila comenzó a notar que Tomás estaba distante. La culpa y la angustia lo consumían, pero aún así no se atrevía a tomar una decisión. Finalmente, una tarde, Laura aceptó reunirse con él. Se encontraron en un café tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Laura lo miró fijamente, y con un tono serio, le dijo: «Quiero que me digas la verdad, Tomás. ¿Quién era esa mujer?» Tomás intentó buscar las palabras adecuadas, pero nada de lo que pudiera decir cambiaría la realidad. Sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus actos. Respiró hondo y, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. «Laura, lo siento. Ella es alguien importante para mí. No quise lastimarte, pero me equivoqué». Laura lo miró con una mezcla de tristeza y desilusión. Había esperado que Tomás fuera sincero desde el principio, pero ahora entendía que la confianza entre ellos se había roto para siempre. «No puedo seguir con esto, Tomás. Me merezco algo mejor», dijo, levantándose y marchándose sin mirar atrás. Esa noche, Tomás se encontró solo en su apartamento, sintiendo el peso de sus decisiones. Intentó llamar a Camila, pero ella tampoco respondió. Al día siguiente, decidió ir a buscarla a su estudio. Cuando llegó al estudio de Camila, lo encontró vacío. Golpeó la puerta varias veces, pero no obtuvo respuesta. Justo cuando se disponía a marcharse, una vecina se acercó y le dijo: «Camila se fue esta mañana. Dijo que necesitaba un cambio de aire, que se iba a pasar un tiempo fuera de la ciudad». Tomás se quedó inmóvil, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había perdido a las dos mujeres que significaban todo para él y, lo peor de todo, se había perdido a sí mismo en el proceso. Al intentar jugar con los sentimientos de ambas, terminó siendo víctima de su propia ambición y egoísmo. Pasaron semanas, y Tomás se sumergió en una profunda soledad. Su trabajo ya no lo motivaba, su apartamento se sentía vacío y frío, y cada día que pasaba se preguntaba cómo había llegado a ese punto. Había querido tenerlo todo, sin darse cuenta de que al intentar aferrarse a todo, terminó con nada. A veces, la vida nos ofrece múltiples caminos, y en nuestro afán de querer recorrerlos todos, podemos perdernos por completo. Tomás aprendió, demasiado tarde, que el amor no es un juego y que la honestidad es la base de cualquier relación verdadera. Si no somos capaces de ser sinceros con los demás, terminamos siendo prisioneros de nuestras propias mentiras.